Guatemala, reconocida mundialmente por su riqueza natural y cultural. Sus costumbres y tradiciones nos brindan una identidad única ante otros países del mundo. En los Estados Unidos viven alrededor de más de 2 millones de guatemaltecos que emigraron en búsqueda de un futuro mejor para ellos y sus familias. Próximamente se realizará en Los Ángeles, California, la 8ª edición del exitoso y magno evento Feria Chapina y el Gran Pabellón Centroamericano 2012, el cual es el más esperado encuentro en el cual asisten más de 100,000 guatemaltecos y centroamericanos en busca de productos que solamente se producen en sus países de origen y volviendo a revivir momentos conmemorables y una gran oportunidad para centroamericanos y latinoamericanos para las ruedas de negocios que se realizan. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema 8ª Feria Chapina, Gran Pabellón Centroamericano 2012. Y para abordar el tema nos acompaña Juan Luis Martínez, presidente de la Feria Chapina, y Byron Claudio Cobón, subgerente de Educación Bancaria Financiera de la Asociación Bancaria de Guatemala. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues gracias a ustedes por estar en el programa. Juan Luis, ¿en qué consiste la 8ª edición de Feria Chapina, el Gran Pabellón Centroamericano 2012? Bueno, Luis, primero quiero agradecerle aquí al licenciado la hospitalidad que nos ha dado en el marco de este congreso que han realizado la Asociación Bancaria. Y pienso que la parte de banca es importantísima en el futuro de las relaciones bilaterales de comercio que ha llegado a generar la feria, porque dentro del entorno comercial la feria se ha vuelto en yo diría como una bisagra entre el sector privado, público y privado y público de los Estados Unidos. Y aquí la banca es determinante, ya que bancas, remesadores, servicios financieros están presentes en la feria para llevarle al migrante soluciones que nos piden, es decir, como puede ser un servicio funerario, puede ser una casa en la zona 16, en la zona 13, en la zona 14, un apartamento. Es decir, ya el migrante está pensando también en una forma grande como lo hacemos nosotros. Ya que mencionas el sector funerario, el sector inmobiliario, ¿qué servicios y sectores participan en la Feria Chapina y en el Gran Pabellón Centroamericano 2012? La participación es muy variada, cada año tenemos incluso nuevos expositores, pero tenemos la categoría de alimentos, bebidas, banca, servicios financieros, ¿cómo se llama? Servicios funerarios. Incluso el tema de educación y tecnología pueden haber ahí. Temas de educación, tecnología lo encuentran en la feria, y también una serie de productos que están dirigidos al migrante allá. Empresas como Ford Motor, digamos, que tiene una gran participación, que le vende sus carros al migrante en Estados Unidos, o bancos que les abren cuentas a nuestros migrantes y les están facilitando su vida económica. Increíble la diversidad de sectores que pueden encontrar el guatemalteco inmigrante en Estados Unidos. Ahora, Byron, ¿cómo la Asociación Bancaria de Guatemala apoya a Feria Chapina y el Gran Pabellón Centroamericano 2012 y cómo participará en esta 8ª edición? Sí, vimos una oportunidad de colaborar en mutuo beneficio con la Feria Chapina, porque la Asociación Bancaria, a través de su marca educativa, que es la Escuela Bancaria de Guatemala, hoy desarrolla el 7º Congreso Regional de Remesas, Microfinanzas y Bancarización. Dentro de este evento, el tema de las remesas es uno de los temas principales, y
las remesas pues vienen del exterior a través precisamente de los connacionales que viven fuera, principalmente en Estados Unidos. Entonces, hay un vínculo directo, digamos, y relacionado con la Feria de Chapina y el evento que hoy estamos organizando, y por eso pues estamos reunidos en esta oportunidad. Para el evento que desarrollamos, igualmente los migrantes es un elemento importantísimo. Hemos contado en años anteriores con participación de algún representante de la comunidad migrante, precisamente encontrando esas líneas de acción de las necesidades de los migrantes y cómo, en este caso, los servicios financieros que se ofrecen pueden llegar en mejor sentido a los migrantes. Entonces, ahí es donde encontramos una oportunidad de apoyo en doble vía. Las remesas representaron para el año 2012 a Guatemala más de 4.500 millones de dólares y más o menos 2.500 millones de dólares, es decir, más del 50% vinieron de California. Entonces, ¿cómo esto impacta al desarrollo económico de Guatemala a través de las remesas, Byron? Bueno, siempre y se ha dicho y existen pues los estudios, y precisamente es parte de los temas y los paneles de los cuales se está discutiendo en este evento, que las remesas siguen siendo un elemento importantísimo en la economía, principalmente pues en el tema de las reservas monetarias internacionales, cómo las remesas vienen a apoyar la economía familiar, principalmente de las familias receptoras de las remesas. Hemos visto que ha habido un crecimiento, quizá no se ha dimensionado todavía, pero sí ha habido un crecimiento a través del uso de las remesas, ¿verdad? De un mejor uso de las remesas. Juan Luis, ¿en qué lugar y fecha se va a estar llevando a cabo la Feria de Chapina para conocimiento de nuestros guatemaltecos en Estados Unidos? La feria va a ser del 23 de agosto al 26, son 4 días de feria. La hacemos en el Hollywood Park Casino, en la ciudad de Inglewood, California, en un lugar donde realmente nuestros visitantes pueden tener todo el confort, seguridad, facilidades de parqueos. Ahora, Byron, ¿en qué consiste el Congreso Bancario a nivel regional que se está realizando actualmente en Guatemala y en el cual estamos ahorita? Sí, pues es un evento regional y va en el mismo sentido de la feria. Es un foro donde la oportunidad de converger todas aquellas instituciones que hoy por hoy trabajan estos temas. Tenemos instituciones privadas, tenemos instituciones no gubernamentales, instituciones de apoyo internacional que hacen estudios sobre los temas de las remesas, sobre los temas de microfinanzas. La idea es provocar alianzas estratégicas, negocios en doble vía y esa interacción, ¿verdad? Y que, por supuesto, este tipo de conocimiento llegue a la población, porque el objetivo central es la inclusión financiera, cómo hacer llegar los productos financieros a la población. Juan Luis, Byron, muchas gracias por haber estado en nuestro primer bloque de Inversión y Desarrollo. Muchas gracias por la invitación. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo. En este segundo segmento nos acompaña Víctor Gramajo, gerente general de Feria Chapina, Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteca Americana, AmCham, y Rudy Gallardo, director ejecutivo del Registro Nacional de Personas, RENAP. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias, Luis. A ustedes por asistir. ¿Qué novedades tendrá la Feria Chapina 2012 en relación a las 7 ediciones anteriores, que ha sido todo un éxito en Los Ángeles, California? Víctor. Esta edición se va a caracterizar porque llevamos una gran diversidad de pymes, de empresas pequeñas que lo que quieren es ir a abrir mercado. Este año llevamos 43 empresas que tienen una distinta categoría
y yo creo que este abanico es de mucho beneficio para nuestra comunidad migrante en los Estados Unidos, ya que van a tener más opciones para poder venir y adquirir los productos y los servicios. Aparte de eso, también vamos a tener en el área artística una gran agenda que sirve de entretenimiento a la familia que nos visita. Feria Chapina ya se ha posicionado en Los Ángeles, California. ¿Qué otros planes hay de expansión y de investigación para poder llevar este magno evento a otros estados de los Estados Unidos? Definitivamente tenemos ya varias inquietudes de que quieren el evento en ciertas ciudades que tienen alta densidad de guatemaltecos. Nosotros estamos en plenas investigaciones. Este año vamos a hacer una donde creo que va a dar los datos que necesitamos para poder venir y tomar la decisión en su momento e irnos a otra ciudad y así poder llegar a más guatemaltecos en este gran país. Carolina, ustedes han estado en las ediciones anteriores de Feria Chapina. ¿Cuáles han sido los beneficios que han visto para los empresarios, los guatemaltecos y en nuestro país en general a través de este evento? Fíjese que la Feria Chapina es una congregación de chapines, valga la redundancia, que están ávidos de producto guatemalteco. El mercado nostálgico indudablemente es un gran mercado, y lo que hemos visto es que es una excelente oportunidad para probar mercado. Si yo tengo un producto o servicio que quisiera yo promover en Estados Unidos y quisiera yo empezar a exportarlo, el estar en la Feria Chapina es una excelente forma de ir a probar mercado, porque llega tanta gente. Y uno puede dar más si es alimentos o lo que fuera, pero igual cuando es servicios, uno puede hablarle a la gente y ver la receptividad. Incluso puede uno probar precios, porque entonces uno, ahí en la feria por supuesto se venden cosas, entonces uno puede tener de pronto, fui una vez donde había una gente que estaba promoviendo palmito, por ejemplo, y entonces estaba dando muestras y vendió todo el palmito, pero entonces él podía ver si el precio era adecuado, era receptivo, si el producto, la gente de verdad lo estaba queriendo. Es una excelente forma de probar mercado. Yo lo recomiendo altamente porque lo he visto en productos, en servicios y en venta de bienes inmuebles. Es un éxito total, absolutamente. Increíble las oportunidades que representa para el micro, pequeño y mediano empresario. En las ediciones anteriores hemos visto que AmCham ha sido muy activo, y en esta octava edición, ¿cómo AmCham va a apoyar Feria Chapina? Bueno, siempre estamos apoyando, primero en dar a conocer la feria entre nuestros asociados e empresas, e incluso no asociados, empresas interesadas. Ya he recibido un par de visitas de gente que quiere que le cuente cuáles han sido mis experiencias en la feria, para ver si ellos se apuntan con sus productos. Tengo una persona que representa varias empresas. Tuvimos una reunión como de 1 hora el otro día y les conté con puntos y comas todo, y él estaba buscando la forma de llegar. Los apoyamos también con temas de licencias, de permisos, especialmente cuando son alimentos. Si ya quieren penetrar el mercado, mire, pues tiene que ser tal registro, tal otro, revisar el tema de la etiqueta, ver cómo lo pueden llevar a Estados Unidos, un poco el manejo de muestras, aunque Feria Chapina se encarga de la logística en cuanto a llevar el producto y todo eso, pero siempre se necesita una asesoría de cómo vender en Estados Unidos el producto. En alguna ocasión nos han pedido listados de clientes potenciales que les puedan distribuir su producto en la ciudad de Los Ángeles, y entonces las personas, mientras están en la feria, aprovechan para ir a hacer algunas citas de negocios. Increíble las oportunidades que se dan y el gran apoyo que da AmCham para la Feria Chapina. Rudy, ahora, ¿cómo el RENAP va a apoyar a Feria Chapina y cómo se involucrará y participará en la dinámica? Bueno, primero quiero comentarles que esta es la primera vez en todas las ediciones que Feria Chapina se ha realizado en la cual va a participar el RENAP. Decidimos participar porque creemos que para todos los guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos es necesario poderles trasladar información sobre cómo van a poder ellos obtener su documento personal de identificación, el DPI, en sustitución de la cédula, que pues ya se ha fijado una fecha límite de vigencia para ella, que es el 1 de enero del año 2013. Importante lo que dice el tema de la identificación, pero ¿por qué los guatemaltecos deben de abocarse al RENAP e informarse en Feria Chapina para el cambio de su DPI? Necesitamos que se aboquen al RENAP porque los datos que ellos nos pueden proporcionar van a servir para poder tener acceso a lo que son sus certificaciones de nacimiento, los papeles que necesitamos nosotros para luego poder proceder a enrolarlos. Esta información nosotros la vamos a estar trasladando allá en Feria Chapina. Estamos trabajando ya en una página web también para que ellos puedan, a través de esta, darnos información, todos los guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos. Y en Feria Chapina concretamente la idea es que vengan, que puedan ellos darnos información
que nos va a servir a nosotros para que cuando lleguemos en los procesos de enrolamiento a través de los consulados podamos darles a ellos su identificación personal. Excelente. Víctor, ¿en qué consiste el Gran Pabellón Centroamericano y cómo conjugarán los demás países de la región ahora en Feria Chapina 2012? Nosotros hemos identificado que en Los Ángeles la población latinoamericana es muy alta y definitivamente vimos una similitud entre las distintas comunidades centroamericanas. Entonces a nosotros a la feria nos llegan de distintas nacionalidades y quisimos empezar a hacer no solo la Feria Chapina, sino parte de una región, y fue que abrimos esa gran ventana que es el pabellón centroamericano. Hoy por hoy tenemos empresas que cabalmente atienden a centroamericanos y ese ha sido el progreso que hemos tenido, lento, pero creo que sí vamos avanzando. Increíble cómo este tipo de eventos pueden ayudar a mejorar la regionalización y la concretar la parte del tema de la integración centroamericana para nuestros países. Carolina, ¿qué representa para oportunidades para la micro, pequeña y mediana empresa en base a lo que decía de la parte de negocios que se pueden realizar, pero en concreto para que ellos sepan los beneficios y lo atractivo que es Feria Chapina y el Gran Pabellón Centroamericano? El estar dentro de la feria también le permite relacionarse con los demás expositores de la misma feria. Y eso es bien importante. Nosotros siempre promovemos mucho que la gente vaya a ferias, aunque sea de algo que no sea su giro de negocio, porque uno ve cómo están promoviendo estrategias de venta, cómo están mercadeando, cómo son los etiquetados o los empaques o la forma de ponerlo. Se aprende muchísimo en una feria. Entonces, esa interacción con los mismos de la feria, hasta han salido negocios entre ellos, ¿verdad? Que estoy exponiendo por aquí, el de por allá, y empiezan a salir negocios. Y también con la gente que llega. Y hay gente que llega que está interesada de pronto en distribuir ese tipo de producto. Increíble lo que se puede lograr todo en la Feria Chapina. Rudy, existe mucha desinformación, mitos, miedos de los guatemaltecos migrantes que están en Estados Unidos. ¿Cómo pueden ellos llegar a abocarse a través de un PBX, página web o algún tipo de consulado? Sí, nosotros sabemos que los guatemaltecos hay mucha desinformación, básicamente porque no ha habido un proceso de acompañamiento de la institución y de información que traslade los requisitos, los documentos que se necesitan para poder tener, accesar a su DPI. Y esta falta de información lo que ha generado es que la gente tenga, por supuesto, temor y desconocimiento, que es lo que genera básicamente esto. Nosotros creemos que ellos se pueden acercar a sus consulados para que ahí les puedan proporcionar información. Víctor, Carolina, Rudy, les deseamos muchos éxitos en esta 8ª edición de Feria Chapina 2012 y el Gran Pabellón Centroamericano. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes por venir. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. En este tercer segmento nos acompaña don José Cepeda. Él es fundador de la revista El Aviso Magazine, y también nos acompaña Ricardo Sánchez, el Mandril. Desde California, ambos nos acompañan vía Skype. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias por la invitación a este programa de Inversión y Desarrollo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Exactamente, pues muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ricardo Sánchez, efectivamente el Mandril. Y pues bueno, desde estos lares acá en Estados Unidos saludándolos y muy agradecido por la invitación de estar con todos ustedes a través de ese sistema de comunicación. Me da mucho gusto saludarlos. Don José, la mayor población de Estados Unidos es conformada por migrantes. ¿Qué papel está jugando el migrante en el desarrollo de la economía de Estados Unidos y de sus países de donde provienen? Es un papel realmente importantísimo. Podríamos decir que sin nosotros los inmigrantes el país en su economía bajaría enormemente. Está comprobado, en las cifras de los censos del censo lo atestiguan. Somos realmente los hispanoparlantes en los Estados Unidos una parte en extremo importantísima de la economía, y no solo de la economía, de la fuerza de trabajo y de todas las actividades que se desarrollan en este país. La cualidad o la mayor importancia que yo siempre lo he dicho es que desde la visión del
hispanoparlante nos manejamos muy diferentes con la economía. No estamos nunca con miedo, siempre estamos un paso adelante de los anglosajones, porque de veras que venimos a trabajar y venimos a realmente a hacer dinero, pero también a vivir mejor, buscando una vida mejor para nuestros hijos y para los que dejamos allá en nuestra tierra. Ricardo, su programa de radio es uno de los más escuchados en toda California. Cuéntenos en qué consiste. Pues sí, efectivamente, estamos transmitiendo aquí desde Los Ángeles, California, para pues ya alrededor de 26, 27 ciudades, y tenemos planeados antes del 20 de agosto estar todavía en otros 6 mercados más. Y sí, bueno, hay una compañía que se encarga de medir los ratings, y afortunadamente, bueno, nos han otorgado ahorita estar entre los 3 primeros lugares más fuertes. Déjenme decirles que Los Ángeles, California, tan solo cuenta con más de 65 estaciones en el puro FM, y nosotros estamos ocupando uno de esos 3 lugares. No la jugamos, pero primordialmente porque estamos con gente de estaciones que son netamente y al 100% americanas. Don José, como medio de comunicación, ¿cuál es su mensaje final hacia los televidentes, tanto guatemaltecos y latinoamericanos migrantes en Estados Unidos? Mi mensaje es que no se pueden perder esta oportunidad. Es realmente una situación y una oportunidad extraordinaria que nos ponen aquí a la mano nuestros queridos paisanos guatemaltecos, de conocer la cultura, los que no la conocemos a fondo, de disfrutar la camaradería que ahí se vive, de conocer muchos aspectos de su cultura, pero más que todo el convivir con las familias. Este es un evento familiar de veras de enormes alcances. Los invito a que no se pierdan la oportunidad de estar ahí, no un día. Yo pienso que 2 días no son suficientes para disfrutar de todo lo que esta feria nos trae, y especialmente las oportunidades de negocio, porque en ese evento convergen comerciantes, consumidores y todos los que estamos en este país, que realmente somos una fuerza pujante económica y culturalmente hablando, somos otra entidad. Aquí somos la comunidad de Los Ángeles, la comunidad californiana, así que los invito a que participen en esta feria. Ricardo, ¿cuál es su mensaje a los migrantes que van a estar participando en la 8ª Feria Chapina y el Gran Pabellón Centroamericano? El mensaje final es invitar, pero invitar de verdad a todos nuestros amigos guatemaltecos, a todos nuestros amigos centroamericanos, a que se den a la tarea de visitar un pedacito de Centroamérica aquí, un pedacito de Guatemala aquí en Los Ángeles, California. Don José Cepeda y Ricardo Sánchez, muchas gracias por habernos acompañado vía Skype desde Los Ángeles, California, para el programa de televisión Inversión y Desarrollo. Nos sentimos satisfechos, muy emocionados, muy contentos de estar acá con nuestros hermanos guatemaltecos, nuestros hermanos centroamericanos y caribeños. Feria Chapina es el evento más grande fuera de la región de Centroamérica del Caribe, donde el día de hoy y los días que nos antecedieron y mañana seguramente estarán unas 100,000 personas aproximadamente. Estamos muy contentos de ser parte de este evento. Feria Chapina y Gran Pabellón Centroamericano, el evento de mayor prestigio en Estados Unidos. Para Delta Airlines es un honor haber sido nombrado la aerolínea oficial para Feria Chapina y Gran Pabellón Centroamericano para el año 2012. La veo genial, pues a la gente con entusiasmo, con cariño, con ganas de divertirse. Yo creo que estos eventos lo que mantienen vivo son nuestras diferencias culturales, que son muy importantes y enriquecen más a los Estados Unidos. Realmente estoy impresionado por la aceptación de todo nuestro producto que hemos tenido desde hace 3 días. Realmente es algo novedoso, que saber de que cada año más la gente chapina ha buscado más de nuestro producto, y estamos bastante contentos porque cada uno de ellos pues ha comprado lo suyo y ningún chapín se ha ido acá sin llevar su pieza de recuerdo. Estoy muy impresionado, nunca me imaginé que fuera a venir tanta gente. La oportunidad que nos dio el comité organizador de participar y de invitarnos a ser parte de este evento realmente ha sido una experiencia bastante positiva, y sobre todo por la aceptación. Ustedes pueden ver, la gente busca nuestros productos,
es una marca líder en Centroamérica y eso nos ha permitido fortalecernos a través de este evento. Hay mucha más asistencia de nuestros paisanos acá en estas tierras californianas. Nosotros pues hemos participado en todas las ferias chapinas que se han realizado en los Estados Unidos, pues hemos tenido una muy buena respuesta y nos permite como un vínculo, como un cordón umbilical de comunicación con todos nuestros clientes que ya tenemos y que cada día pues se nos abren nuevas oportunidades de hacer negocio a través de la Feria Chapina. Toda la comida típica que comíamos allá en nuestro país, carne asada, frijolitos, la horchata, el tamarindo, todo lo que es típico de Guatemala, pues aquí uno pues procura venir a degustarlo, pues, ¿verdad? La Feria Chapina y el Gran Pabellón Centroamericano en sus 7 ediciones anteriores son un éxito total sin precedente, gracias al prestigio de sus organizaciones y a las permanentes innovaciones que han merecido la calificación del mejor evento centroamericano en Estados Unidos, permitiendo dar a conocer las bondades de nuestra región centroamericana. Para las personas y empresas participantes representa la oportunidad de concretar negocios en el mercado internacional, dando a conocer sus productos y servicios, posicionándolos a su marca, mostrando la productividad de la región y la indispensable belleza centroamericana para la atracción del turismo. Es primordial promocionar a nuestros países a nivel internacional para atraer más inversionistas, incrementar el turismo, generar más empleos, contribuyendo al desarrollo integral de nuestra Guatemala y Centroamérica. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Te quiero, no te podría cambiar, es tanto lo que te debo, tú formas parte de mí. Pues tú compartes mis sueños, todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida.